Gato. Oriundo de Sicily, centro de la tierra, Gato llegó sin saber cómo a la capital. Muchos otros llegaron igual. Veía a diario correr el tiempo y cuando sentía hambre se acercaba donde le guiaba su instinto. No faltaba quien le ofreciera un taco mientras fue pequeño, pero en cuanto creció, la vida se le empezó a complicar. Sin saber nada de modales, subsistió haciendo mandados por aquí y más allá para lograr obtener un alimento. Conoció un sinfín de oficios, pero ninguno le satisfacía. Algunos eran muy pesados y la paga era insignificante. Otros eran muy sucios y no le agradaban, y la paga era similar. El oficio más socorrido para él era la vendimia. Cuando no vendía periódico, vendía paletas, por lo menos siempre traía dinero, pero perdió más de una vez echando volados, o se lo robaban, o porque se le caía, pues siempre traía las bolsas rotas. En sus andanzas nocturnas recorría las calles y sobre todo las grandes avenidas. En una ocasión se le ocurrió sentarse frente a una carpa. Vio salir y entrar gente muy de pipa y guante o de vestimenta regular. Le atraía la música que de ahí emanaba, la risa de los asistentes, el ir y venir de las hermosas féminas que llegaban en taxi con vistosos abrigos y bolsas grandes. Le atraían enormemente. Estas bajaban del taxi, pagaban al chofer y después corrían a la puerta de entrada de la carpa por donde al término de su actuación salían rápidamente para dirigirse a otro lugar y hacer un segundo show. La curiosidad, como a todo gato, hizo presa de él y empezó a indagar acercándose por uno de los costados de la carpa. No faltó quien lo ofendiera o lo corriera, pero él estaba decidido a saber qué ocurría allí adentro. Esperó paciente y después de 1000 intentos se presentó la ocasión. Una de las féminas pidió su ayuda. Venía sudorosa y con grandes cajas. La ayuda no se hizo esperar y sin querer, por fin, consiguió entrar al misterioso recinto. En la pequeña puerta de la carpa donde entraba el personal, siempre se encontraba alguien que la custodiaba celosamente, pero a ella, con un tono suave pero firme, le bastó un simple «viene conmigo» para permitirle la entrada. El mundo le cambió a partir de ese momento. La fémina le pidió que la siguiera a su camerino. Durante la trayectoria, casi en tinieblas, escuchó más de cerca la risa de los asistentes, una música muy sensual y un sinnúmero de hombres y mujeres trabajando para el público. En ese pequeño espacio iluminado al que le llamaban escenario, con una larga y angosta pasarela. Ya en el camerino, lo primero que le preguntó la fémina fue su nombre. «¿Cómo te llamas?» «No sé, señorita, pero desde pequeño me dicen Gato». «Está bien, Gato. Pon las cajas aquí y ábrelas». Mientras ella se quitaba el abrigo rápidamente, pensando en su número, y sin morbo alguno, había dejado medio visco a Gato. Él jamás había visto de cerca sendos senos oscilando tranquilamente y quitando la respiración al viento. Tampoco había tenido tan juntito un cuerpo tan cálido como el sudor de las noches frías. Sin saber qué hacer, disfrutó el hormigueo por todo su cuerpo y la sangre se le arremolinó en su vaina, creándole un apetito indescifrable, hasta entonces desconocido para él, diferente de otras experiencias que había sorteado. Una vez abiertas las cajas, ella le pidió las prendas una por una, mismas que acomodó en una silla y en un perchero. Cuando empezaba a ponerse el hermoso atuendo, él, muy acomedido, ayudó sin que se lo pidiera con el broche, las medias y las zapatillas. Ella, viendo su esmero, lo dejó, pero una voz
lo sacó de su concentración. «Prevenida, Becky, primera llamada». «Gracias, Nachito», contestó. Mientras se daba el toque final frente al enorme espejo que había utilizado, no solo para arreglarse, sino para observarlo de reojo sin que se diera cuenta Gato, para darle confianza, le preguntó: «¿Dónde vives?». «En la calle», contestó rápidamente Gato. Las llamadas restantes no se hicieron esperar. «¿Ya lista para su show?», le dijo bajito. «Regreso enseguida, Gato». Él cavilaba en silencio, medio asustado por la nueva experiencia, mientras veía el ir y venir de las féminas y bailarines. Escuchaba en su universo laboral el vaivén de las fichas de dominó acomodadas en la improvisada mesita y las risas llenas de emoción de los jugadores. Todo a media voz. En otro contexto, el chasquido simbólico de vasos y salutes de sus dueños era como una algarabía a medio tono. También se percató del susurro meloso de enamorados, homogéneos y heterogéneos, abrazados en su respiración, confundidos en la penumbra de sus besos y de sus deseos, mientras que otros esperaban su turno tras bambalinas o simplemente veían a sus compañeros y compañeras actuar. Ya en el escenario, lista para su actuación, Becky vio el final de un sketch cómico mientras los actores salían. Ella, en plena oscuridad, se dirigió al centro y la luz del cenit bañó tenuamente su cuerpo acompañado de sensual música. La voz de Nachito le anunciaba como Becky Belén, la diosa de ébano, y el juego erótico de los reflectores la siguieron por todo el escenario. Al ritmo de la música, hizo varios splits en diferentes puntos del escenario y con mucho tiento en la pasarela. Cuando terminó la orquesta, de inmediato se escuchó al tarolero, al mismo tiempo que se encendieron todas las luces. Era la hora del desnudo total que ya coreaba el público con gran decencia. «Pelos, pelos». Becky se acercó al proscenio y pidió que un parroquiano le ayudara con el broche de su sostén. Después del jugueteo con el público, puso una mano sobre sus senos y con la otra sostuvo el bikini. Cuando estuvo lista para el final, a una señal con el transpunte Nachito, Becky posó en el centro del escenario y deslizó ambas manos hacia los parroquianos y quedó completamente desnuda. Cuando vino el clásico oscuro por parte de Nachito, Becky salió corriendo al camerino. Mientras Becky realizaba su número en el escenario, ya en su realidad, Gato pasaba las de Caín. No faltaron los «papacito, ¿necesitas compañía? ¿Y qué estás haciendo aquí? Te lo mamo, mugroso». Algunos vedettes lo veían con buenos ojos, otros con recelo, en fin. También un grupo de bailarines lo acosaron y poco faltó para que saliera corriendo del camerino. En ese momento llegó Becky. Los vio duramente. Ellos salieron con la mirada baja, apenados, y con la voz firme dijo a Gato: «Pon todo en las cajas en lo que me aseo, me pongo el abrigo y luego nos vamos». Casi terminaron igual. Becky pasó a cobrar su salario, salieron a la avenida, abordaron un taxi. «Al Tucumara, por favor», dijo ella al conductor. Gato no sabía qué onda con el trabajo de Becky, ni qué iba a pasar con él, pero se sintió a gusto con ella y decidió pegársele como garrapata. Durante el trayecto, Becky, media burlona, le preguntó: «Te querían comer vivo los bailarines, ¿verdad?». «Sí», dijo Gato asintiendo ruborizado. «No te preocupes, estando conmigo, los varones medirán su distancia y de mis compañeras yo me encargo. ¿Ya comiste?». «No», contestó Gato. «En cuanto lleguemos, me ayudas a arreglarme y luego vas por unas tortas y refrescos, ¿de acuerdo? Yo hablo con el vigilante para que no tengas problemas». Todo salió bien esa noche. Terminó su show, comieron,
Luego salieron a la avenida y abordaron un taxi. Becky dio la dirección al chofer y los llevó a su casa, que se encontraba fuera de la ciudad. Durante el camino, Becky lo puso al tanto de la situación en su casa y con quién vivía. Eran casi las 5 de la mañana. Cuando llegaron, pagó el taxi, sacó las llaves y abrió la puerta de la calle. Caminaron entre casas con techos de lámina de cartón y cuando estuvo frente a la puerta de su hogar, hizo señas a Gato para que no hablara ni hiciera ruido. Abrió con cuidado, encendió la luz y le pidió que dejara las cajas en la mesa. Una voz adulta se escuchó. ¿Eres tu hija? Sí, papá, contestó. Su padre siempre la esperaba. Era invidente a causa de la diabetes y ella vivía solo con él. Su madre había muerto hacía años y sus hermanos apenas podían con su familia. Por ello, no se frecuentaban. Así que ella lo atendía, pero en ocasiones no tenía tiempo. Becky se acercó a la cama de su padre, acarició su pelo cano, dio un beso en su frente, deseó durmiera bien y le dijo que luego hablaría con él. Enseguida se dirigió a un perchero, se quitó su abrigo, lo colgó, después de desnudarse, se puso una bata, fue a la cocina y colocó una cubeta con agua en la estufa y la encendió. Después fue al baño y preparó toallas. Gato se dejó guiar. En cuanto estuvo el agua hirviente, le pidió la llevara al baño. Ella la metió con agua fría y se bañó. Luego lo bañó y lo rasuró. Ya en la cama, Gato no sabía qué hacer ni qué decir. Becky le tuvo que ayudar a perder su inocencia. Al día siguiente se levantaron, comieron y se alistaron para ir al trabajo, no sin antes despedirse de su padre. Gato, a su lado, se había hecho famoso en todos los centros nocturnos de la ciudad y había hecho amistad con el padre de Becky. Se rozaba con las mejores vedettes del momento y hacía todo tipo de favores, siempre y cuando no se diera cuenta quién lo había sacado de la inmundicia extrema de la vida. Con ello, ganaba dinero y le ayudaba, aunque nunca se le ocurrió preguntarle a Becky por su pasado. Gato había aprendido rápido el arte de seducir a las mujeres. Las atraía con sus ojos aceitunados, con su melena de león y su barba cerrada, al cumplir con el más insignificante mandado, y se ganaba desde una simple caricia hasta un buen faje o un rapidín. En ocasiones, se la rifaba por defenderlas ante los piropos nada agradables de trausentes, pero sobre todo eran asediadas por judiciales y estos no se andaban con medias tintas. Por ello, como todo buen gato, tenía un sinfín de cicatrices. Aún así, nunca se olvidaba de Becky. La amaba y la respetaba mucho. Un día de tantos llegó a la carpa un judicial en busca de Becky. Ella lo había dejado hacía un par de años, no solo porque la extorsionaba, sino porque además de celoso, le exigía sexo cuando menos lo esperaba, haciéndole perder show y dinero que necesitaba para los gastos de la casa y para la enfermedad de su padre. Por ello, tomó la decisión de dejarlo sin prever las consecuencias. El Judas, como también se le conoce, tocó por segunda vez la puerta de entrada del personal y cuando le abrieron preguntó por Becky. No le permitieron la entrada, pero antes de que el vigilante cerrara la puerta, este puso el pie y enseñó su pistola. El vigilante, con temor, lo dejó pasar y le dijo, con voz entrecortada, pregunte por ella en el pasillo. No faltó quien le dijera. Se ubica en el camerino del fondo. En ese momento, Gato ayudaba a Becky a ponerse su atuendo. Fue cuando el agente abrió bruscamente la puerta y con pistola en mano, con lenguaje propio de gente como él, dijo, así te quería encontrar, perra, vámonos. Entre asustada e irritada, Becky le pidió que no hiciera escándalo.
Gato, acostumbrado a este tipo de pleitos, intervino de inmediato, pero la gente con ventaja lo golpeó sin consideración con su arma dejándolo inconsciente. Becky lo defendió, pero fue inútil. Por el forcejeo intenso y el susto le dio un infarto. Al desvanecerse, el Judas se dio cuenta que no respiraba. Salió rápidamente del lugar entre bailarines, bailarinas, patiños y comediantes, perdiéndose entre la impunidad y la risa del público que se divertía. Poco después murió el padre de Becky, único amigo de Gato en esta selva cotidiana. La gente decía, vino por él para que no sufriera. Desde entonces, todas las madrugadas, Gato recuerda a la mujer que le enseñó a vivir, ahora subsistiendo en lo que hoy llaman los tables dance.